Bienvenidos a Conexión B2B, el podcast de MTI Selling donde exploramos las estrategias, herramientas y tendencias que están transformando el mundo de los negocios en Latinoamérica. Conexión B2B. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión B2B, un espacio en el que hablaremos de marketing, tendencias, estrategias y sobre todo tendremos la oportunidad de conocer a grandes líderes de la industria TI. Mi nombre es Tania Orozco, soy gerente de marketing en MTI Selling y antes de presentar al invitado tan especial que tenemos el día de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Spotify y sobre todo que nos sigas en nuestra cuenta oficial en LinkedIn. Hoy nos acompaña Marcelo Burman, un referente en la creación de experiencias B2B en América Latina y el Caribe, y es el motor detrás de Conecta B2B, una plataforma que impulsa comunidades empresariales, contenido de valor y eventos emblemáticos como Tech Day, Congreso Nacional de Ventas, E-Commerce Day, entre otros. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, Tania. Un gusto saludarte y a toda la audiencia de MTI Selling. Un placer tenerte el día de hoy en nuestro podcast. Así que bueno, iniciemos. Marcelo, quiero que nos cuentes un poco cómo nace tu interés por conectar personas y crear este tipo de espacios tan relevantes para el tema de encuentros profesionales en un sector como el B2B. Toda mi vida la desarrollé eh, reuniendo personas a través de contenido. Para mí siempre ese fue el motor de conexión. Yo vengo de un mundo analógico de revistas, desde el año 93 que hago revistas B2B, primero en Argentina, después me mudé a Costa Rica y ahora lo hago en toda América Central y Caribe. Pero yo entendía que conectaba a través de contenidos de valor a gente que quería comprar y gente que quería vender. Básicamente era eso. Y eso se hacía a través de tinta sobre papel, de una revista. Entonces yo determinaba para cada título que manejaba cuál era la audiencia específica a la que le tenía que llegar. La evolución de esa industria, hoy la revista es un dinosaurio en vías de extinción, en tinta sobre Totalmente. papel, ese modelo tradicional, pero hoy lo hacemos a través de plataformas digitales y a través de eventos en vivo. Entonces, ese evento en vivo lo que hizo fue llevar el contenido que antes iba en una página a un escenario y la audiencia que antes lo leía, ahora escucha y ve. En definitiva, lo que hago es unir personas a través de contenidos de valor. Y eso es lo que me trae hoy a este mundo de eventos B2B en esta región. Mira tú que me llama mucho la atención cómo el contenido viene de tiempo atrás. O sea, el contenido es algo que ha estado alrededor nuestro y muchas veces no nos hemos dado cuenta de eso y pues actualmente también muchas personas no le damos el valor que realmente merece, ¿cierto? Pero mira tú que quisiera preguntarte si siempre tuviste esa chispita por el tema del contenido o realmente fue algo que surgió en ti por algún momento en específico. No, a ver, siempre me gustó el tema del contenido, siempre me sentí identificado con los medios de comunicación por el contenido. Provengo de un país muy lector de revistas que es Argentina. Yo me acuerdo que mi experiencia de niño en Argentina uno se suscribía a 5, 6, 7 revistas. Entonces recibíamos un día la revista infantil y otro día la política y otro día la de deportes y otro día la de espectáculos y todo nos lo traían a casa. Entonces era parte de mi experiencia de niño yo sentarme a leer mi revista infantil y al lado de mi papá que se sentaba a leer su revista de actualidad. Entonces creo que siempre me gustó ese tema y de hecho mi primer trabajo fue como gerente de publicidad y mercadeo para una empresa de tuberías para conducción de agua, digamos, y lo que me daba cuenta era que anunciaba en medios que no le llegaban a quien tenían que llegar. Ese contacto B2B no era el correcto. Y cuando me independicé y puse mi empresa a mis 23 años, la primera que hice fue una revista de instalaciones de agua y gas en Argentina para conectar al fabricante de tuberías con el fontanero, el instalador, el plomero, el gasista, todo ese mundo que tenían que unirse. ¿Y cómo los unía? A través del contenido, porque las empresas necesitaban explicar cómo se instalaba bien su tubería, porque si la tubería fallaba y el agua perdía, le iban a echar la culpa al tubo y no al instalador.
Entonces había que formar al instalador en hacer bien su trabajo. Entonces, como te digo, viene de larga data mi vínculo con los contenidos y mi primer emprendimiento fue eso, fue unir a través del contenido a esas dos partes que tenían que unirse. A partir de ahí empecé a desarrollar mi vida profesional. Muy interesante. Bueno, mira, uno de los plus que tiene el contenido justamente es conectar personas. Y uno en ese proceso conoce muchas personas que lo impulsan o crean experiencias en uno. En ese punto, ¿tienes algunas personas que logras identificar que fueron clave en todo ese proceso de esa creación de contenido, de esa búsqueda por optimizar el tema? No te diría de personas, sí hubo, a ver, yo siempre fui muy proactivo y muy participativo, al punto que fui presidente de la Asociación de Revistas Técnicas y Especializadas de Argentina, que era la asociación que reunía a los medios B2B en aquel momento, las revistas, eh, y cuando me mudé a Centroamérica, fundé esa asociación aquí en la región y llegué a ser miembro del Board Mundial de la Asociación Mundial de Editores de Revistas. Entonces, creo que siempre en esos congresos uno veía a los dueños, líderes de las grandes corporaciones mundiales de medios y siempre sentía admiración por cómo lograban capitalizar a través de múltiples plataformas esas uniones. Claro, nosotros lo hacíamos en países pequeños y pobres como, no sé, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, etcétera, etcétera. Entonces todo era un poquito más difícil, pero siempre tenía esa visión de a dónde quería llegar con esa unión a través del contenido, siguiendo a los líderes de esas industrias. Hoy ya me salí del mundo de revistas, no te diría que sigo a alguien en particular en este mundo, pero sigo aprendiendo de todas las experiencias que veo a nivel global. Bueno, tú que sabes tanto de contenido, muchas veces hemos escuchado en la tan famosa frase de contenido de valor. Ese contenido de valor desde tu punto de vista, ¿qué es? ¿Qué es lo que realmente le da valor a un contenido, sobre todo entendiendo el contexto B2B? A ver, solo, digamos, yo hago un back to the basics en esto. Yo digo, si vos sos esa persona a la que le querés llegar, ¿leerías, verías, escucharías ese contenido? ¿Te estaría agregando algo a tu día a día? Si la respuesta es no sé, vas por el mal camino. ¿Por qué? Porque hasta te genera dudas si tu contenido a alguien como vos le daría valor. Entonces, yo lo que le digo a mi gente es, pónganse siempre en el zapato del que va a escuchar esto. A ver, cuando alguien va a un evento, hace una inversión a veces en plata, a veces en tiempo, Sí, claro. pero nos está pagando con lo más valioso que tiene, que es su tiempo. ¿Sí? Digo a veces en plata, a veces en tiempo, porque hay eventos pagos y eventos de invitación gratuita. Pero incluso ese de invitación gratuita, o el que escucha este podcast que es gratuito, nos está pagando con lo más valioso que tiene, que es su tiempo. ¿Le estamos dejando algo? ¿Va a tener interés en seguir escuchando lo que venga en los próximos 5 minutos? Si no logramos que esa persona se quede, significa que nuestro contenido no fue de valor. Entonces, siempre hay que pensar cuál es la audiencia, a quién le interesa darle un contenido a esa audiencia y unir esas puntas. Te lo voy a dar ejemplo con algo que muchas veces discuto con mi equipo de trabajo. Nosotros uno de los medios que tenemos es la revista Construir, que fue de hecho el primero con el que empezamos, que es un medio B2B para la industria de la construcción. Y la tentación del comercial, del ejecutivo comercial, es ir a venderle publicidad a una desarrolladora inmobiliaria. ¿Por qué? Porque son los que más invierten en el mundo de la construcción. Yo le digo, no, no vayas. Le vas a estar, o si llega a comprarte, no va a tener resultado, con lo cual le estás sacando plata. Y estás haciendo pan para hoy, hambre para mañana, porque te desprestigiás. So, ¿por qué? Porque la otra punta que voy a unir en esa comunidad no es el comprador de una vivienda. So, a quien voy a unir es el desarrollador. Entonces, ¿para qué esta persona le va a pautar para otro desarrollador? No, vos tenés que ir al que le provee materiales o productos o servicios a una desarrolladora. Entendiendo quién es cada punta de la cadena, uno puede saber qué contenido de valor
puede haber en el medio para saber cómo capturar a este para que este otro le interese. Entonces, creo que la clave es esa, es entender a cada una de las partes y ver cuál es el contenido que lo unice en el medio. Por eso digo que no es vender cualquier cosa. Digamos, en el B2B fundamentalmente es saber qué es lo que el otro hace que te pague con 5 minutos de su tiempo para escucharte, para visitarte, para atenderte, para leerte, para lo que sea. Eso también es válido. No es que porque es gratis pongo cualquier cosa. Totalmente de acuerdo. Y en el mismo camino de lo que nos compartes, yo agregaría que ese contenido de valor también debe generar confianza, ¿cierto? Entonces el objetivo de ese Absoluto. contenido debe ser generar relaciones a largo plazo y que las personas pues crean y confíen en en todo el contenido que se les está ofreciendo. Pero mira que hay algo Así muy es. particular, hay algo muy particular y estaba ansiosa de tratarlo contigo, y es el tema de la ejecución de los eventos. Cuando ejecutamos un evento como Conecta B2B, en el que normalmente se combinan diferentes plataformas físicas y digitales, ¿cuál crees que es ese mix ideal para poder conectar con esos decisores que hacen parte del evento? ¿Vos te referís al momento de invitación o al momento de la ejecución del evento? En todo el tramo, desde que ideamos este evento, ok, ¿cuál es el mix que necesitamos consolidar para poder llegar a todas las personas que queremos llegar? A ver, cada evento y cada persona es un mundo, ¿sí? Con lo cual, lo que hacemos nosotros es sobrecomunicar, ¿sí? Que a veces uno lo ve como un error porque uno dice, bueno, pero ya no me mandes más cosas. El problema es que por algoritmos, por bloqueos de seguridad, por lo que sea, uno tiene que llegar por diferentes vías a la persona correcta. El problema es los que hacen eso sin tener el target correcto. Entonces le mando de todo a todo el mundo, me convierto en un spam y en parte del paisaje. No, ya sé que estos comunican de todo. Hay que tener muy claro a qué base de datos le comunico qué cosa. Habiendo dicho esto, creo que las diferentes plataformas generan diferentes tipos de engagement. Entonces, no es lo mismo y no puedo comunicar de la misma manera en diferentes plataformas porque el momento de vínculo de la persona con cada plataforma también es diferente. Si bien Marcelo sigue siendo Marcelo, no es el mismo Marcelo el que lee un correo que el que entra en LinkedIn, que el que entra en Instagram. Son momentos diferentes del día de Marcelo y vínculos emocionales diferentes con cada plataforma. ¿Sí? Entonces, el lenguaje lo tengo que adaptar, el momento lo tengo que adaptar y tengo que ver cómo me posiciono en cada lugar. Cuando digo Marcelo, hablo de Conecta B2B, hablo de un evento en particular, hablo de una audiencia en particular. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es definir quién es el target objetivo, ¿sí? Para no mandar lo mismo a todo el mundo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos mal contados 50 eventos en el año en 8 países diferentes de América Central y el Caribe, ¿sí? Eventos que van desde un congreso de ventas, tenemos un Technology Day, digamos, que tiene perdón, y hay una previa, que es definir cuál va a ser la fuente de monetización primaria de ese evento, porque no es lo mismo el approach que hacemos para un evento de alguien que nos tiene que pagar que alguien que tiene que venir y dedicarnos tiempo, que es de invitación gratuita. En esos casos, la fuente de monetización es el patrocinador. En el otro, la fuente de monetización es la persona que paga su tiquete. Entonces, partamos de la base que empiezo definiendo el concepto del evento y la fuente de monetización. A partir de ahí empiezo a definir las bases a las que quiero comunicar las cosas. En función de esas bases y de esas audiencias, defino cuál va a ser la fuente de comunicación. Obviamente no de todos tengo el correo, de algunos tengo correo, de otros tengo el WhatsApp, o el número de teléfono, de otros tengo su Instagram, de otros tengo su LinkedIn, y establezco mensajes de comunicación diferentes para cada tipo de plataforma. A lo que vamos a llegar es que con el uso de AI, además voy a personalizar el mensaje para cada uno. Y no va a ser el mismo mensaje el que le llegue a Tania, que el que le llegue a Marcelo, que el que le llegue a cada persona. Con lo cual esto va a tener un paso adicional.
¿sí? Que es la, valga la redundancia, la personalización del mensaje. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de identificar audiencia objetivo, motivo del contacto, mensaje de comunicación para cada audiencia y a partir de ahí lanzamos la estrategia. No hacemos lo mismo para todos. De forma masiva. Esto desde la y esto que desde la teoría uno lo escucha y dice que es fácil, desde la práctica no es tan fácil y no digo que siempre salga bien. Totalmente de acuerdo. De hecho, la personalización y lo que estamos viviendo hoy en día con el mercado que nos exige una hiperpersonalización todavía hace mucho más complejo el tema. Y justamente ahora quisiera saber en todo ese proceso de buscar el mensaje específico, el canal específico para poder llegar a más personas, ¿cuál ha sido ese momento más retador en el desarrollo de los eventos de los que ya acabamos de nombrar? Bueno, creo que el momento más retador fue cuando en marzo del 2020 teníamos 40 eventos planificados para el año, veníamos de la caída de la industria editorial, con lo cual la empresa estaba en un momento muy difícil, hasta luchando por su subsistencia. Como toda empresa, tenemos altos, tenemos bajos, y ese, digamos, nosotros del 2017 al 2018 se produjo la disrupción de la industria editorial, con lo cual nos cayó la venta en revistas un 70-80%, pero siempre digo, fue mi primer COVID. Eh, pero en ese momento solo me afectaba a mí, que era una industria la que se veía impactada por la transformación digital y los modelos de negocios. En el 2020, cuando empezábamos a reconstruirnos, 40 eventos, hacemos uno el 6 de marzo del 2020 en Guatemala, el siguiente era el 18 de marzo en Honduras y el 15 cerraron fronteras. Entonces, ese momento fue el que uno tuvo que decir, bueno, ¿cómo todo eso que sé que hago, que es unir audiencias a través de contenidos de valor, lo transformamos en otra cosa? Fueron días de no dormir, de estudiar, Ay, de entender, de investigar, porque éramos 30 personas trabajando en la empresa que nos quedábamos sin fuente de ingreso. O sea, era decir, nos vamos todos a la casa, cerramos cortinas, perdemos todo lo que tenemos porque, digamos, era el momento de la recuperación y a empezar de nuevo. Y creamos un modelo de eventos virtuales. El 15 de mayo, es decir, menos de 2 meses después, estábamos lanzando nuestro primer evento virtual que se llamó Conecta B2B Live, porque además era presentar la empresa en su conjunto. Tuvimos 20.000 participantes, 200 stands, 150 speakers, 2 semanas de evento, fue una gran locura, pero eso nos permitió, digamos, reconvertirnos como empresa y como modelo de negocios, pero además fue lo que terminó de hacernos entender a qué nos dedicábamos. Nosotros no hacíamos eventos, no hacíamos revistas, nosotros uníamos audiencias a través de contenidos de valor. Y en ese momento lo íbamos a hacer a través de eventos virtuales y 2 años después lo íbamos a volver a hacer a eventos presenciales y por ahí esto no sea lo que hagamos de aquí a 30 años. Por ahí esto cambie, o por ahí de a 2 años, no sé. Lo importante es que entendimos cuál era nuestro valor. No era hacer eventos, sino que era unir audiencias a través de contenidos de valor. Y eso después puede cambiar de plataformas y de fuentes de monetización. Entender eso es lo que hace que hoy tengamos una empresa viable, medianamente exitosa y con un modelo de negocio sostenible. mira tú que la innovación una vez más entra a flote en todo este proceso Ah, por y supuesto. indiscutiblemente el tema de la pandemia nos tocó a todos y bueno, fue un momento como para recapitular la forma como hacíamos las cosas y tocaste una palabra que a mí particularmente me gusta mucho y pues hace parte de todo lo que hacemos y es la transformación digital. Ese proceso de transformación digital nos lleva siempre como a pensar cómo podemos hacer de mejor forma todo lo que estamos desarrollando haciendo uso de la tecnología. Y justamente haciendo uso de la tecnología, te quisiera preguntar desde tu punto de vista, ¿qué papel juega la tecnología en todo este proceso? Para mí es absolutamente central y cada vez lo va a ser más. Eh, Desde ese momento a hoy yo hice 2 certificaciones y 2 maestrías.
en temas relacionados con inteligencia artificial, transformación digital, etcétera. ¿Por qué? Porque creo que, y más una persona como yo, que ya supera los 50 años y que viene de un mundo totalmente analógico como la tinta sobre el papel, tenía que transformarme yo para poder después transformar la empresa y entender los nuevos modelos de negocios. Eh, Creo que lo importante a partir de ahora va a ser entender cómo la tecnología potencia nuestras habilidades. Eh, y, digamos, creo que ese ser humano aumentado por tecnología va a ser la realidad del futuro. Quien no entienda esto va a quedar fuera del mercado laboral. Yo lo que digo con la inteligencia artificial en mis conferencias es que, y lo doy con un ejemplo muy básico, cuando una persona de recursos humanos pone un anuncio para un puesto administrativo, yo me río cuando alguien me pone en su currículum sé Word y Excel. Que me diga que sabe Word y Excel es como que me ponga a leer y escribir. Nadie pondría para un puesto administrativo que sabe leer y escribir. Ya ni me pongas Word y Excel. Si no sabes eso, no te puedo ni considerar en el currículum. Es casi analfabeta. Creo que de aquí a pocos años o meses, el no saber herramientas de inteligencia artificial nos va a convertir en analfabetas. O sea, ya no va a haber rol laboral de alguien sentado X horas al día frente a un computador que no tenga que estar potenciado por inteligencia artificial. Con lo cual la tecnología pasa a ser parte de nuestro día a día. Ya no, a ver, hoy no imaginamos nuestra vida no conectados a la web, a Internet. Es parte de nuestra infraestructura. Es lo mismo que tener electricidad. No imaginamos nuestra vida alumbrados con candelas. Lo Totalmente. mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Va a ser infraestructura, va a ser parte de nuestro día a día y ya no vamos a imaginar cómo trabajábamos antes. Esto no nos debería convertir en más vagos, sino en seres humanos potenciados. El problema es que el límite es muy delgado entre aquel que va a dar copy-paste a lo que le diga la inteligencia artificial y no va a poner de sí, y aquel que vaya a trabajar realmente usando eso como un potenciador de sus habilidades. Sí, digamos que en definitiva todo el tema de estas herramientas debería más bien hacernos más productivos, en vez de, Absolutamente. en vez de hacernos el trabajo, verlo como nos facilita algunas cosas, porque realmente sí es mucha la ayuda que nos presta en el desarrollo de todo lo que realizamos día a día. Y bueno, esta es una pregunta muy personal que a mí particularmente me llama la atención porque sabemos que crear todos estos eventos es complicado. Estamos hablando de un ecosistema bastante grande. En el desarrollo de todos estos eventos en los que estás involucrado, ¿cómo gestionas la presión en el momento de caos? ¿Cómo haces tú para poder manejar todos estos instantes en los que naturalmente como seres humanos llegamos en un punto en el que, ok, no sé qué hacer? Quisiera que nos contaras un poquito más esa parte personal, esa parte humana, cómo haces. A ver, primero trato de respirar hondo y decir esto. A mí me gusta una frase que tiene diferentes fuentes. Yo soy judío y entonces a mí me la enseñaron de la tradición talmúdica, pero la he escuchado por varias fuentes. Y es una pregunta que, de nuevo, en como yo la escuché esta frase, le preguntó una persona al rey Salomón. Le dijo, quiero una frase que en cualquier contexto siempre sea cierta para recordarme siempre dónde estoy parado. Y en cualquier contexto que sea verdad. Y la frase que le dio Salomón es, esto también va a pasar. ¿Qué significa esa frase para mí? Significa que el momento de crisis, y los pasamos muy feos en la empresa, esto también va a pasar, lo vamos a superar, y en el momento de éxito, saber que ese éxito no está para siempre, eso también va a pasar. Con lo cual, entender que, digamos, una crisis en un evento nunca tiene por qué ser terminal, me hace tomar las cosas con cierta calma. No digo que sea absoluta calma, es cierta calma, porque somos seres humanos. Digamos que canalizamos Entonces, acá. entonces, lo que trato es de buscar la solución a ese problema y me concentro en el problema y no en la crisis.
y veo cómo, digamos, a veces trato de transformar el problema en oportunidad. No siempre se logra, a veces es hacer solamente control de daños. Pero lo importante es saber que en ese momento hay que guardar la calma y ver cómo se soluciona ese punto. Eh, de nuevo, como dije antes, esto desde la teoría funciona genial. En el momento de crisis, los pocos pelos que me quedan se paran y me vuelvo loco. Pero, pero creo que es la forma de enfrentar esos momentos o esas situaciones que a veces a uno lo descoloquen. Eh, y tratar de entender a qué puede afectar ese problema. A veces uno el problema lo ve como la catástrofe y no, está afectando un punto, entonces tengo que concentrarme en eso, en ese punto particular, y no pensar que todo es un caos. O sea, circunscribir el caos a veces ayuda a entender cómo solucionarlo. Muy interesante, muy interesante. Y fíjate que eso lo podría resumir en, yo de manera particular, siempre pienso, los días son simplemente días. Entonces, cuando hay un día malo, simplemente fue un día malo, no quiere decir que el mañana también va a ser malo. Posiblemente y muy seguramente el mañana va a mejorar. Pero bueno, ahora para quienes no han asistido al Congreso Nacional de Ventas, quisiera que nos contaras un poco qué pueden esperar este año. ¿Qué va a hacer este año el Congreso Nacional de Ventas para hacerlo mucho más especial? A ver, este evento es una gira que hacemos por 8 países, para los que no lo conocen. Recorremos en el año los países de América Central: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, más 2 países en el Caribe, que son Puerto Rico y República Dominicana. Lo empezamos el año pasado, fue el primer año. Somos 4 speakers que vamos digamos, y que tenemos la agenda del día del evento, y los 4 provenimos de diferentes lugares y enfocamos los temas de diferentes formas. Una es Jimena Hernández, directora de MTI Selling, que lo que nos habla es del digital selling y cómo nuestras redes de contacto son nuestra primera fuente de conexión con las audiencias a las que queremos venderles algo, y cómo ahí está nuestro público objetivo inicial al cual deberíamos apuntar para, a través de esas redes, empezar a expandirnos. Dice la teoría que estamos a 6 grados de distancia de cualquier persona en el mundo. Yo no quiero llegar a cualquier persona en el mundo, y la teoría es muy linda, pero tampoco la puedo probar. Pero en 1 o 2 grados de distancia tenemos probablemente a nuestros próximos clientes. Entonces eso es lo que trabaja Jimena en su momento de presentación. Diego Enríquez, que viene de Guatemala, nos habla de vendedores altamente rebeldes y cómo el rol de un vendedor exitoso debe romper el statu quo. Como siempre él dice, hay una frase que en las empresas debería ser desterrada, que es: así lo hicimos siempre. Entonces el vendedor tiene que romper con eso que hace en el día a día, para hacer algo diferente. Entonces da técnicas de cómo romper ese statu quo. En tercer lugar tenemos a Emilio Fabi, que lo que nos habla es del manejo de key accounts. La verdad que, y especialmente en el mundo B2B, el famoso 80-20 se cumple casi siempre, donde tenemos el 20% de los clientes que manejan el 80% de nuestra facturación, y el manejo de esas cuentas clave tiene un tratamiento especial, y tenemos que ver cómo ahí está nuestra oportunidad de venta y de crecimiento. Y por último, cierro yo con inteligencia artificial aplicada a las ventas, y donde lo que hago es agarrar el famoso funnel de ventas y ver cómo en cada etapa del funnel puede ser potenciada con herramientas tecnológicas e inteligencia artificial. Como en la generación de leads puedo potenciarlo, el primer contacto puedo potenciarlo, el manejo de objeciones puedo potenciarlo. Cada una de esas etapas de ese funnel de ventas tienen herramientas de IA, y no todo es ChatGPT, hay cantidad de herramientas. Entonces yo hago una recorrida por cantidad de herramientas que potencian nuestro rol como vendedor. Así que esto es lo que vemos, lo estamos llevando a 8 países de la región, y si no hice mal la cuenta, creo que cuando grabamos este podcast, estamos a días de nuestra cuarta etapa en esta gira, que va a ser en Puerto Rico. Así que ahí vamos recorriendo América Central y el Caribe con este evento, ¿no?
Cuéntanos un poquito en toda nuestra comunidad dónde puedo obtener más información o dónde se pueden registrar para que hagan parte de este gran evento. Claro que sí, la gira y los datos de toda la gira están en congresonacionaldeventas.com, muy fácil de acordarse, congresonacionaldeventas.com. Ahí tienen las fechas, los países, la agenda, los temas, los speakers, todos los detalles de la gira. Ahí ya tienen el datico para que puedan ser parte de este gran evento. Y bueno, Marcelo, realmente ha sido un verdadero placer tenerte hoy con nosotros. Gracias por compartirnos toda tu experiencia, tu lado humano, todo lo que nos has compartido hoy desde tu punto de vista, sobre todo enfocándonos en el tema de networking y negocios B2B. Para quienes quieren saber más de ti, ¿cómo te pueden encontrar en LinkedIn? Que me busquen en LinkedIn, Marcelo Burman. Ahí buscan un argentino viviendo en Costa Rica y haciendo todas estas locuras en la región. Bueno, gracias a todos por escucharnos. No olviden suscribirse a Conexión B2B y compartir este episodio con todas las personas que crean les puede resonar. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Marcelo, muchísimas gracias. Que tengas un feliz día. Igualmente, y a ti las gracias por la invitación y a la audiencia por haberme aguantado este ratito. Hasta luego. Conexión B2B